Hola a todos, soy Artur de Archivo Arcano y hoy venimos con Spring, la continuación de Winter y de Autumn, pero en este caso va de jardines. ¡Os lo enseñamos! Spring, un juego que viene después de Winter y de Autumn y que tiene un poquito de los dos. Y además es un juego exclusivo para 2 jugadores y lo jugarás igual que los otros en 2 fases. En una primera fase crearéis un jardín comunitario con el objetivo de tener el mayor número de mini jardines de tu color. Y en la segunda fase vas a crear tu propio jardín individual para conseguir el máximo de puntos de victoria. Componentes del juego y preparación de la partida. 18 cartas con diferentes tipos de flores, unas de color rojo y unas de color blanco. Por el anverso, pues sí, son diferentes, pero por el dorso todas son iguales. Baraja este mazo y déjalo en el centro de la mesa, boca abajo, de forma que no se puedan ver las cartas que vienen. Revela la primera carta de este mazo y déjala en el centro de la mesa, así. 2 fichas de maceta y 2 vallas, una larga y una corta para cada jugador. Las dejamos aquí a un lado hasta que seleccionemos qué jugador va a escoger qué color. Y esto se hará de la siguiente manera. El primer jugador o jugadora, el inicial, tendrá que revelar una carta de este mazo y colocarla. ¿De qué manera? Siempre solapando los mismos colores encima de otros colores del mismo tipo. Por ejemplo, yo si tengo rojo y rojo, podría solapar esto de esta manera así. O incluso podría hacer esto así. O si tapo un blanco, podría hacer esto así. Lo que no podría es taparlo de esta manera, porque aquí sí que hay un blanco, pero aquí solaparía un rojo con un blanco, siempre del mismo color. Pues se podría, por ejemplo, valorar algo de esta manera. Esto podría ser una buena forma de colocar una carta. Por cierto, lo que seguro que no puedes hacer es colocar la carta horizontal. Esto nunca, siempre tendrán que estar en la misma dirección que las cartas ya colocadas. Supongamos que era el turno del jugador de la derecha y ha colocado la primera carta porque era el primer jugador. Ahora, el jugador segundo, el de la izquierda, escoge color. Esto es setup de la partida dentro del juego. Y podría decir, oye, pues me voy a quedar con el rojo, porque veo que va muy bien. Y esto lo que haría es colocar 2 macetas, una valla corta y una roja en su zona de juego, y el blanco haría lo mismo, se quedaría con las otras. Y de esta manera, aprovechando el turno del primer jugador, ya hemos escogido el color correspondiente. Esta mecánica, por cierto, es muy de Autumn y lo sabes. Después de esta lección, el juego prosigue alternando turnos. En el turno, cada jugador hará lo mismo que acabamos de hacer. Robará una carta del mazo y la colocará, superponiéndola a una carta que ya esté en juego. Y opcionalmente, podrá también colocar una ficha de maceta o de valla. En esta primera fase del juego del jardín comunitario, el objetivo de los jugadores va a ser hacer el máximo de mini jardines posibles de tu color. Para hacer esto, tendrás que crear una combinación del color tú llevas, pues de 2 como mínimo. Por ejemplo, aquí tengo 2 flores blancas y estas ya son un jardín. Este rojo ya tiene un mínimo de 2, pues ya también tendría un jardín el rojo. En cambio, este blanco necesitaría de otra blanca al lado para crear otro segundo jardín. Esto es lo que tienes que conseguir hacer en la primera fase, crear muchos mini jardines posibles. Vamos a seguir un poquito el juego para que lo vayáis viendo. El jugador de la derecha revela la siguiente carta y tiene que decir cómo colocarlas. Esto podría ser, como ya sabemos, solapando cartas del mismo color. Y lo que escoge quizás no es tan sencillo, pero escoge hacer algo de esta manera. Es el blanco.
Le toca al jugador rojo. Revela una carta y tiene que colocarla de forma que cree más mini jardines. Y es que esto no está nada fácil, porque si hace así, todavía tendría un mismo jardín en continuación. Estaría abriendo una posibilidad de un segundo. Si lo coloca de otra manera, como por ejemplo así, no está ayudando demasiado, pero quizás es la mejor forma de hacerlo. Hace esto. Y además, vamos a ver, porque opcionalmente puede colocar una maceta o una valla. Y lo que va a hacer es colocar una valla pequeña. La valla pequeña siempre se coloca de forma que cruce la carta de esta manera. La valla grande, por el contrario, se coloca de forma vertical. Pues con esta valla aquí colocada, lo que está consiguiendo el jugador rojo es dividir. El jugador blanco revela la siguiente carta y la cosa se le empieza a complicar un poco. Si coloca aquí esto, sería una forma de tener jardín, pero es que ya tiene uno, no estaría añadiendo demasiado. Si lo coloca de otra manera, vamos a pensar, no es demasiado fácil, pero podría ser una buena solución. Con esta colocación que acaba de hacer este jugador, lo que ha hecho básicamente es crear un jardín blanco aquí y un jardín blanco aquí. Le toca al jugador rojo jugar y encuentra blanco. Bueno, aquí no se trata de ponerlo fácil y de esta manera lo que puede hacer es crear algo que ya esté creado para no regalar más jardines al blanco. Y es que si lo colocamos aquí le daríamos un grupo nuevo añadiendo como mínimo 2 a este. Así que una buena forma de colocarlo podría ser exactamente esto de aquí. Va a jugar el blanco y lo que hace es revela, por supuesto, su carta. Y observa que si coloca esta carta aquí, que no está tocando porque las diagonales no cuentan, no está creando un jardín, observa que si coloca la carta de esta manera, ya le está dando un grupo aquí. Y además puede hacer algo más, podría utilizar perfectamente si quisiera una valla o una maceta, y lo va a hacer. Va a colocar esta valla larga y la va a colocar justo aquí en el centro. De esta manera lo que hace es dividir este jardín, y si hacemos un recuento tiene como mínimo grupos de 2, un jardín, 2 jardines, 3 jardines y 4 jardines. El jugador rojo revela la siguiente carta y esto puede que sí que ayude un poquito porque tiene varios grupos que no están conectados, que no están abriendo nada. Así que si colocáramos esta carta, por ejemplo, aquí, automáticamente ya estaríamos creando un nuevo jardín para este señor, este que tenemos aquí. Este ha quedado de momento un poco aislado y no le está dando nada, pero podría hacer algo más. Podría perfectamente colocar esta ficha de maceta porque es su turno y tapar el color de un oponente. De esta manera, haciendo un recuento, ya tiene un jardín aquí. Este no está conectado porque es diagonal. Tendría un segundo jardín, un tercer jardín y un cuarto jardín. Este todavía está en proyecto, no hace de momento nada. Observad que opcionalmente puedes colocar o maceta o valla, pero no las dos. Le toca al jugador blanco y este jugador revela la siguiente carta y la cosa no es tan sencilla, pero quizás si coloca esta carta aquí estaría abriendo un nuevo jardín, ya tendría otro más. Recordad que las diagonales no cuentan, este sería el que le vendría muy bien y opcionalmente podría jugar una valla, pero ahora mismo no le está dando demasiada opción jugar valla. Tampoco le interesaría jugar una maceta, porque si la tapara aquí, lo que haría es crear un jardín completo, pero en la fase 1 queremos muchos mini jardines separados, así que esto no le va a funcionar y no lo utiliza por el momento. El jugador rojo levanta la siguiente carta y observa más o menos lo que puede llegar a hacer. Y la cosa pues también se le complica, pero quizás una buena forma podría ser esto no, porque le regalaríamos un jardín blanco adicional. Quizás se trataría de crear algo como esto. Si la coloca aquí, este jugador rojo acaba de ampliar otro mini jardín y el blanco conserva el que tenía, no le suma ninguno más.
Los jugadores se han ido turnando y el mazo se ha acabado. Por lo tanto, la fase número 1 está finalizada. Es hora de puntuar. Empezamos contando los mini jardines del jugador blanco. Y es que un jardín, recordad que es un área formada por 2 o más casillas de flores conectadas ortogonalmente. Y la cantidad de jardines será la puntuación de esta fase para cada jugador. Concretamente, el jugador blanco tiene está separado con una valla, como veis. Estas vallas lo que sirven es de separación para que cuenten como jardines adicionales. Pues tenemos un jardín aquí, 2 jardines, 3 jardines. Este no cuenta porque necesita mínimo 2. 4 jardines, 5 jardines y 6 jardines. Este no cuenta porque también necesitaría algo al lado. Y el jugador blanco se anota que tiene 6 puntos en la fase número 1. Siguiendo, por supuesto, la misma regla, vamos a contar los jardines que tiene el jugador rojo. Aquí tiene un jardín conectado. Todo esto representa uno solo. Estos de aquí no le dan nada porque ya se ha preocupado el jugador blanco en poner una maceta anteriormente para bloquearle este jardín. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, gracias a la valla, 4 y 5. Y estos 5 puntos son los que se apunta al jugador rojo como puntos obtenidos en la fase número 1. Algo importante porque dista de la fase número 2 y es la colocación de las vallas y de las macetas. Van de forma diferente en las 2 fases, como veremos a continuación. Hacemos un repaso de la fase número 1. Las vallas siempre se deben colocar entre 4 grupos de flores, separando 2 de ellos de los otros 2, como hemos ido haciendo en este momento. Aquí teníamos un grupo de 4 y lo hemos separado. Aquí teníamos un grupo de 4 y lo hemos separado. Esto es como funciona en la fase número 1. La valla larga, recordad, solo se podía jugar sobre las cartas en sentido vertical y la corta en sentido horizontal. Como veis, una valla evita que pueda jugarse otra carta encima, lo mismo que las macetas. Cuando hay una valla aquí, no se puede jugar nada encima de estas vallas. En esta misma fase 1, las macetas se utilizan para tapar un grupo de flores de tu oponente y convertirlo en uno tuyo. Aquí, por ejemplo, el blanco había tapado un color que no es el suyo. Siempre se tapan colores del oponente en esta fase. Aquí el rojo, por ejemplo, había tapado un color del oponente. Aquí el rojo también había tapado un color del oponente. Así se colocan las macetas en la fase número 1. Y por supuesto, igual que con las vallas, una ficha de maceta evita que una carta u otra ficha pueda jugarse encima. No puedes colocar una carta sobre otra carta con una ficha de maceta. La segunda fase de la partida continúa a partir del jardín formado en la fase 1 y continúa con el jugador al que le corresponde el turno siguiente, es decir, el último jugador que haya jugado carta, pues le tocaría al otro. Ambos jugadores mantienen su color, el blanco es blanco y el rojo es rojo, y jugarán, en este caso, retirando las cartas del jardín formado aquí en el centro para armar de manera individual un jardín con flores de su color. Vamos a crear algo individual. El turno lo había finalizado el jugador rojo, así que le toca jugar al jugador blanco. Podrá coger una carta de este jardín que esté libre. Por libre entendemos que no esté atrapada por otra carta. Por ejemplo, esta carta la podría coger. Esta también. Si hay una carta que tiene una maceta o una valla, cuando coge esta carta pasa lo siguiente. Si tiene una maceta, se la tendrás que pasar al jugador contrario, no importa el color.
El jugador podrá utilizarla al final de esta segunda fase para arreglar su jardín. Esta fase puede que te hayan pasado macetas de ambos colores y se pueden utilizar para tapar un grupo de flores de tu oponente y convertirlo en uno tuyo, o para tapar un grupo de flores tuyo que hubiera quedado desconectado. Si cuando coges una carta tiene una valla encima, entonces te la quedas tú, te la quedas al lado de tu jardín, y esta valla lamentablemente te restará un punto de victoria al final de la partida por cada valla que tengas. Y esta fase número 2 finalizará cuando no queden cartas en el centro de la mesa. En ese momento, cada jugador podrá utilizar sus macetas que tenga disponibles para arreglar su jardín y pasar a la fase de puntuación. Pero cuidado, porque en esta fase número 2 del juego, el jugador en concreto contará cuántas casillas de flores de su color se encuentren conectadas en su área más grande. A este número le tendrás que restar el número de casillas de flores propias que no hayas podido conectar, y además del número de jardines de al menos 2 casillas del color del oponente. Y por último, la cantidad de vallas que tengas te darán -1. Eso será la puntuación de la fase 2 a la que le tendrás que sumar la puntuación de la fase 1 para obtener los puntos finales del juego. Vamos a verlo. El jugador blanco opta por coger esta carta de aquí y colocarla aquí, en esta zona, para crear su propio jardín. Y como tiene una maceta, se la va a tener que dar al jugador contrario. El jugador rojo ya tiene una maceta de color blanco, que la podrá colocar en cualquiera de los colores, a diferencia de la fase 1. El jugador rojo opta por esta carta, que no está atrapada, y la coloca aquí, en su zona, para crear su propio jardín. El blanco opta por esta carta, que la coloca de esta manera para no romper su propia línea de combinación, su propio jardín. Quiere extenderlo lo más grande posible. El jugador rojo opta por esta carta que tiene aquí, que no está atrapada, y la coloca de esta manera, creando un jardín bastante grande por el momento. El jugador rojo opta por esta carta que tiene aquí, que no está atrapada, y la coloca de esta manera. El jugador blanco opta por esta carta que no está atrapada, y como tiene una maceta, se la da al jugador contrario, y la carta la coloca a su elección, y tiene que pensar muy bien cómo colocarlo. Y esto podría ser algo válido, o esto también la va a colocar así. Está separando de alguna manera estas porque no le cuentan como conectadas, pero confía en que el proyecto le salga. El rojo coge esta carta y, como tiene una valla, se la queda. Un punto negativo le va a otorgar, pero es que si coloca esto así, le está dando un jardín que amplía. El blanco opta por esta carta que tiene una valla, que le va a dar un punto negativo, pero es que le puede ayudar bastante si consigue colocarlo bien, y esto podría ser una buena forma de conectarlo. Los jugadores han ido alternándose jugando sus turnos, y los jardines individuales han quedado de esta manera. Vamos a pasar a la fase de puntuación del blanco. Antes de puntuar, recordad, tiene la posibilidad de colocar estas fichas rojas en cualquier espacio de su color o del oponente a su elección. Y decide colocar esta ficha aquí, y esta segunda ficha decide colocarla, por ejemplo, aquí. Y con esto estamos preparados para contar los puntos. Lo primero que va a hacer este jugador es contar la línea conectada en su área más grande de flores de su color. Hemos tapado con las macetas para intentar ayudar un poquito a mejorar esto. Y la línea más grande empezaría aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A esto le tenemos que restar las flores de su mismo color que no hayan podido conectar, y son 2 puntos menos, gracias a que hemos tapado esto aquí
y que hemos tapado esto aquí. Solamente son 2, así que 10 menos 2 son 8. Y ahora hay que restar el número de jardines creados por el oponente aquí. Recordad que un jardín necesita mínimo 2 casillas. Entonces, 8 puntos sumados y vamos a ver cuánto tiene de jardines el jugador rojo. Aquí vemos que hay un jardín completo, gracias a que hemos colocado esto aquí. De alguna manera unifica este jardín, ¿eh? Entonces tenemos un jardín, esto no está conectado, ¿eh? 2 jardines. Estos no están conectados, 3 jardines y este no está conectado. Así que 8 puntos que teníamos menos 3 jardines nos dan 5 puntos. Menos 1 punto por cada valla, pues bueno, nos quedamos en 3 puntos de victoria. Más los 6 puntos que otorgó la fase 1 a este jugador blanco, son 9 puntos que lo proclaman como de momento posible candidato a ganar. Vamos a ver los puntos del rojo. Antes de puntuar, puede utilizar las macetas para intentar minimizar el impacto de los puntos. Lo que vamos a hacer seguramente no va a cambiar demasiado, pero podría optar por no dejar esta así un poquito ahí como suelta y colocarla, por ejemplo, aquí. Le ayuda a crear un grupo, pero le ayuda a que no reste otro. Si tuviera una de su color, la podría colocar aquí para conectar esto que va a quedar suelto. Pero es que la que tiene es blanca y parece ser que no le va a interesar mucho colocarla. Así que, como puedes colocarla, pero no es obligatorio, decide no colocar más macetas, solamente una. Y pasamos a puntuar. La línea más grande que tiene el jugador rojo empieza, por ejemplo, aquí. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 y 10. Estas no están conectadas. 10 puntos le configuran su línea más larga. Menos 1 y 2 que no están conectados de su propio color a esta línea. Son 8 puntos. Vamos a restar todos los jardines que tenga el contrario. Aquí tiene un jardín. Aquí tiene otro. Y aquí tiene otro, así que 8 menos 3 son 5 puntos también. Parece que estemos copiando la puntuación del otro. Menos 2 vallas le dan 3 puntos de victoria en esta fase número 2. Más 5 puntos que obtuvo en la fase 1 le ofrecen un total de 8 puntos. Por lo tanto, el jugador blanco con 9 puntos se proclama ganador de Spring. Esperamos que os haya servido aprender este juego con los ejemplos que hemos puesto en vez de explicarlo como una mecánica básica y ya está. Así entendemos que es mucho más fácil visualizarlo. Y hasta aquí Spring.